Hoy día voy a hacer una introducción un poquito más larga que de costumbre y me voy a meter en algunas cosas hasta de filosofía. Pero lo que yo quisiera es que ustedes entendieran algo muy importante acerca de la doctrina de la Santísima Trinidad. Ustedes se preguntarán, ¿por qué nosotros no tenemos esa doctrina? O más bien dicho, ¿por qué nosotros no tenemos una lista de todo lo que creemos, como las otras iglesias? Y quizás número uno, ¿no? Nosotros creemos en la doctrina de la Santísima Trinidad. Bueno, ahora vamos a ver por qué nosotros no tenemos una lista del concilio tanto. Ahora, a mí me gustan mucho los concilios, yo creo que Dios los usó de gran manera. Me gustan mucho las declaraciones de fe. A mí me encanta, por ejemplo, la declaración de fe de Westminster, ¿ya? Pero yo no lo tomo como algo así completamente inspirado porque ya entra el hombre. Entonces, hoy día vamos a entender cómo surgió la doctrina de la Santísima Trinidad. Se ve que fue elaborado con mucho primor y con mucho amor. Pero no quisiera decepcionarlos, pero en el Nuevo Testamento no encontramos la doctrina de la Santísima Trinidad. ¡Ping! Bueno, antes que me peguen, ni siquiera aparece la palabra Trinidad. Pero sí, el Nuevo Testamento reconoce que hay un Dios en tres personas. El Nuevo Testamento reconoce que nuestro Dios es uno y trino. Ahora bien, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Pero hay muchas palabras que no aparecen en la Biblia que son para explicar la Biblia. Ahora, vamos a ver primero la doctrina de la Santísima Trinidad. ¿Ya? Eso no nació de la Biblia. De hecho, yo siempre he dicho que a mí no me gustan las definiciones, porque la definición es como meter definiciones en la Biblia, es como encajar todo en un cuadro, ¿no? A veces uso definiciones como para empezar a escalar, ¿ya? Para empezar por esta definición. Pero la doctrina de la Santísima Trinidad es una definición. ¿Por qué se formuló la doctrina de la Santísima Trinidad? Bueno, en parte fue como que la iglesia fue obligada a hacerlo. Aunque no, la doctrina no está en la Biblia, fue un intento de refutar las herejías, pero con pensamientos más humanos. Aunque a mí me encanta la definición que dan en el concilio de Nicea, el otro concilio también, me gustan esas definiciones, me gustan también, pero yo no lo considero como algo definitivo y si yo lo pusiera en mi iglesia, una lista de todas esas doctrinas de los concilios, automáticamente estoy haciendo una división en el pueblo de Dios, porque no todos tienen la misma digamos, doctrinas, o tienen alguna diferencia de una con otra. Entonces nosotros en vez de hacer divisiones, nosotros tenemos la Biblia. Y si queremos hablar de Trinidad, vamos a la Biblia. Ah, hermano, ¿ustedes creen en la predestinación? ¿Quieren hablar de predestinación? No hablemos ni de Calvino, ni del otro caballero. Hablemos de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca de lo que es? Bien, como dije, la introducción va a ser un poquito larga. Entonces, ¿cómo apareció la doctrina de la Trinidad? Bueno, desde que partió la palabra de Dios, del siglo primero, cuando Cristo murió por el año 30, y cuando se escribió hasta el último libro de la Biblia, por el año 90, 95, parece por ahí, el siglo primero, comenzaron las herejías. Y una de las herejías más grandes que comenzaron fueron las que nacieron en ese tiempo, que aún viven en el día de hoy.
Así que mirando las herejías, vamos a decir primero que no es la Trinidad. Bueno, tenemos primero una herejía que se llamaba el monarquismo, que decía que Dios es uno solo, eso está bien, porque Dios es uno, Jehová tu Dios uno solo, pero era un Dios, para decir un poquito, un lenguaje bien coloquial, es como un Dios con tres sombreros, que se pone el sombrero de padre, después mismo se pone el sombrero de hijo, y después dice, no, me voy de Espíritu Santo. Eso le llaman el unicitarismo. Y eso está subiendo así como hoy en día, está subiendo así como la espuma. Y ese no es el Dios de la Biblia. Dios no es un solo Dios, sí, hasta ahí está bien, pero no es uno que de repente hace de padre, y después hace de hijo y después hace de Espíritu Santo. Eso no es el Dios de la Biblia. Dios es uno solo y es trino. Es un Dios trino, con tres personas. Bueno, la otra herejía que ha sufrido, bueno, han habido personas que han sido realmente, le han hecho mucho daño. Hay muchos herejes famosos, tristemente célebres, por su herejía. Y tenemos a Marción, tenemos Arrio, ese es uno de los, tenemos otro, Montaner, son los herejes que han sacado herejía. Entonces tenemos una herejía que es la herejía de Arrio. Arrio era un obispo de Alejandría, un pastor. Como dijo el apóstol Pablo, de medio de vosotros saldrán personas que saldrán con herejías. Y bueno, este Arrio sacó una herejía. Entonces él empezó a enseñar en la iglesia primitiva que hay un solo Dios que es Dios Padre y nadie más. Es parecido a los municipales. Y que Jesucristo es engendrado, es una criatura hecha por el Padre. Es la más importante de todas. Bueno, lo mismo que hace toda la gente. Que Cristo es el mejor maestro, que Cristo es lo mejor de esto. Hasta el mejor revolucionario dicen que es. Tristemente dicen que es el mejor espiritista. Porque Jesucristo es el mejor. Pero no dicen que es Dios. Bueno, la herejía de Arrio, que sacó la famosa corriente del arrianismo, él dijo algo que no es Dios, que Dios es solamente el Padre y que él engendró a su hijo no es eterno como él, y él nació, y entonces Dios a través de él hizo todo el universo, y es un Dios con minúscula, un Dios chiquito, un Dios creado. Ese no es el Dios que nosotros conocemos. Esa herejía viene del año, imagínense, el año 200, por ahí ya comenzó esa herejía. Y el día de hoy, esa herejía la tienen los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová tienen esa herejía de que Jesucristo no es Dios. Eso no es la Trinidad. Otra de las herejías que es muy común y que también lo dice lo que no es la Trinidad son los llamados solo Jesús. No sé si usted lo ha escuchado porque resurgió hoy en día. Pero esas son herejías que vienen de esos años. Ya Satanás atacando la persona de Dios. Los solo Jesús dicen que solamente Jesucristo es Dios. Los dos extremos. Jesucristo no es Dios. Los arrianistas. ¿Ya? Esto lo solo Jesús dicen que Jesucristo es el único Dios y no hay más nada. Eso no es la Trinidad. Eso no es el Dios que nosotros creemos. Nosotros creemos un Dios diferente. Nosotros creemos un Dios que es uno solo y que es en tres personas. Y bueno, y después tenemos la otra herejía de Montanese, otra herejía,
que él dice que el único Dios es el Espíritu Santo. Y no hay otro Dios fuera de él. El único Dios es el Espíritu Santo. Es una herejía. Es una herejía. Porque la Biblia nos habla que el Espíritu Santo sí es Dios, estamos de acuerdo con ello, pero también el Hijo es Dios. Y también el Padre también es Dios. Entonces, eso obligó a los hermanos primitivos a sacar la doctrina que no está en la Biblia. Nosotros vamos a estudiar las implicancias de la Trinidad, porque nuestro Dios es trino. Entonces, ellos sacaron una doctrina. Y esa doctrina nació en los concilios. El concilio, digamos, el primer concilio notable fue el concilio de Nicea, que lo convocó el emperador que había en el año 325. Al principio, cuando Constantino se convierte, que es el que convocó este concilio, se convirtió al Señor según él, y entonces él convocó un concilio para aclarar varias de estas herejías. Y ahí por primera vez se comienza a formular la doctrina de la Trinidad. Asistieron a esa, bueno, ese tiempo la iglesia no estaba dividida. No existían los católicos, no existían los protestantes, la iglesia era una sola. Entonces convocaron a los obispos o pastores de toda la iglesia del Oriente y de todo el Medio Oriente y la parte de Asia, Turquía, todos esos lados. Y hicieron la reunión por ahí por Turquía, justamente hicieron el primer concilio de Nicea en el año 325 después de Jesucristo, es decir, como más de 200 años después que Cristo murió y resucitó. Y en ese concilio tomaron el error que cometieron ellos, fue que quisieron explicar la doctrina de la Trinidad en una forma racional. O sea, ellos quisieron, vamos a explicar. Y todos sabemos, o debiéramos saber, que la Trinidad es un misterio. Es un misterio insondable, que nosotros conocemos por revelación muchas de las cosas y la mayoría no las entendemos. Nosotros creemos por fe, por la revelación de Dios, por lo que dice la Biblia. Pero ellos hicieron un intento de explicar la Trinidad en una forma racional. Y para hacerlo ocuparon lo mejorcito que había en esa época. ¿Y qué es lo mejor que había en esa época? Bueno, la filosofía clásica griega, que hasta el día de hoy es notable. Esos hombres eran tremendos pensantes. Y se les ocurrió, para explicar la Trinidad, usar una ciencia de la filosofía que se llamaba la metafísica. La metafísica, la famosa metafísica. Bueno, la metafísica, meta significa más allá, y física, las cosas naturales, las cosas que hay. O sea, como más allá de lo que vemos. Y esa filosofía la comenzó, podríamos decir que el primero que la promulgó, no sé si se la habrá copiado a alguien, pero estamos hablando de muchos miles de años atrás, fue Platón, que salió con la famosa tema, y Aristóteles fue el que la perfeccionó. De hecho, él escribió un libro de metafísica. Y bueno, la metafísica básicamente es una ciencia, entonces ellos tomaron esa ciencia, digamos, filosófica, para explicar en una forma racional lo que no está en la Biblia, porque muchas cosas nosotros las entendemos por fe y muchas cosas no las entendemos, y la Biblia más o menos nos presenta la Trinidad en una forma, por decirlo, en una forma pastoral, en una forma aplicada, porque nosotros somos trinitarios, nuestra adoración es trinitaria, la salvación es trinitaria,
la obra de Dios trinitaria, el bautismo trinitario, porque somos una iglesia de un Dios trinitario. Y bueno, pero antes de eso, ya, porque muchos dicen, no, que la Trinidad nació en el año 800 con el emperador, y entonces, no, ya en el año 200 más o menos, finales del primer siglo, apareció un hermano que empezó a definir la Trinidad, habló por primera vez de la Trinidad. Hay un libro acerca de la Trinidad, que uno de los padres de la iglesia por primera vez acuñó el término Trinity. Es un término latín, Trinity, un Dios Trinity. Por primera vez, es uno de los padres de la iglesia que escribió ese tratado. Y bueno, en el concilio de Nicea lo llevaron a cabo. ¿Cómo usaron la filosofía griega? Bueno, la metafísica tiene una rama, digamos, que se llama el edomorfismo. Es un pensamiento muy sencillo, yo lo voy a explicar con palabras bien sencillas, que significa algo muy básico, que el endomorfismo es un pensamiento de unidad, que todos los seres somos endomorfos, edomorfos, es decir, todos tenemos dos cosas. Dice que todos los seres y todas las cosas tenemos dos elementos, la esencia y la sustancia. Ahora, ¿cómo definen los filósofos la esencia? Bueno, la esencia, dicen los filósofos griegos, de la filosofía clásica griega, dice que la esencia es lo que es, lo que no cambia, la identidad. Eso es la esencia. Y la sustancia es lo que cambia con el tiempo, las circunstancias. Por ejemplo, un hombre, un ser humano. Bueno, un ser humano es concebido primeramente y hay un embrión y ese embrión cambia y después es un feto y ese feto cambia y después es un bebé y ese bebé cambia y después es un niño y ese niño cambia y después es un preadolescente, después un adolescente, después es un joven, después un adulto. Y hay muchos cambios en él. Después puede que sea un ingeniero, que sea un enseñador, etc. Eso es lo que llama la filosofía griega la sustancia. Las cosas que cambian en el ser. Ese pensamiento es un pensamiento de unidad. Todos tienen esa unidad. La esencia, que es lo que no cambia. Y la sustancia es lo que va cambiando por el tiempo, por lo que llaman ellos los accidentes. Ya tienen 9 accidentes, pero ya no nos metamos más allá. Queremos explicar la doctrina de la Trinidad, no queremos hablar de filosofía. Ahora, ¿cómo definieron ellos la Trinidad en la doctrina, en el concilio? Ya lo definieron de esa manera. Dijeron que Dios era un Dios en sustancia, o sea, bueno, primero en esencia, es uno solo. En esencia, uno solo. Y en sustancia, es decir, cómo se movía, cómo se desarrollaba, 3. Ese fue definido. Hasta bonito no encuentro. Pero lo que yo no encuentro es que esté en la Biblia. Entonces, ¿cómo yo puedo adoptar esos credos? ¿Ya? Y bueno, la sustancia, entonces, Dios, según el concilio, es un Dios de hasta yo más o menos se los enuncié la pasada, de la esencia, es una sola esencia, porque es bonito, es muy racional, pero Dios no es un Dios que se entiende racionalmente, Dios es un Dios que nosotros entendemos por la fe. Ahora, lo que yo entiendo en esos credos, y no tengo nada contra esos credos, porque fue un esfuerzo sincero de la iglesia de romper
con todas las herejías, es podríamos decir que es un momento que ellos hicieron una defensa de la verdad. Pero la defensa de la verdad se hace con la Biblia, con la palabra, no con filosofía. Bueno, reconozco que tomaron lo mejorcito que había. Imagínense la filosofía de Platón, Aristóteles y toda esa cosa. Entonces dijeron, bueno, Dios en esencia es uno y en sustancia son tres. Espectacular, bonito, todo lo que ustedes quieran. Pero sin embargo, eso no es lo que creemos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que creemos nosotros? O sea, yo no puedo decir Dios, y suena bonito o no suena bonito, a mí me gusta. A mí me gusta. Me gustan los concilios. Encuentro que quizás Dios los ocupó para defender la palabra de Dios, pero la palabra de Dios se defiende con la Biblia. ¿Cuál es la palabra que se usa para defender el Evangelio? ¿Ah? La apologética. Esa es una apologética racional. Pero ustedes van a explicar a un Dios eterno, infinito, de una forma racional. Ni Dios lo quiera. Yo, aunque no lo entienda, yo lo creo, porque está revelado. Y lo creo con temor, con reverencia. Un Dios tan grande que ni los cielos de los cielos lo contienen. Un Dios de quien vamos a estar aprendiendo toda la eternidad. Y se dignó decirnos que Él es un solo Dios. Y que se manifiesta en tres personas. Así que nosotros perfectamente, sin tener ni la palabra Trinidad, sin tener la filosofía griega, nosotros podemos decir perfectamente quién es Dios. Yo estuve sacando más o menos algunas cosas y me sorprendí. Me sorprendí porque son demasiadas las cosas que tienen que ver con nuestro Dios trino. Y si alcanzamos, vamos a tomar una de ellas, pero perdonen por la introducción que fue demasiado larga. Los que no entendieron, como yo, cuando la primera vez me puse a estudiar filosofía para explicar el problema que por qué nosotros no tenemos credos, ¿ya? Aunque, hablando de credos, hermano, después de eso hubo otro concilio, el concilio ese que se hizo en el año 421 por ahí, no, 451, y ahí se escribió el credo. Lo que yo le estaba diciendo, ahí pasó a ser una doctrina, ¿ya? En el concilio de Nicea, ¿cuál fue el otro? Bueno, ahí fue una doctrina, y ahí se escribió la doctrina de la Santísima Trinidad, la cual nosotros la encontramos muy bonita, un muy buen esfuerzo de luchar contra las herejías, pero tenemos una gran enseñanza. Nosotros luchamos contra las herejías con la palabra de Dios. Nosotros no somos racionalistas. Nosotros somos hombres y mujeres de fe, que aunque no entendamos la Biblia, la creemos. Como decía Billy Graham, la Biblia dice que a Jonás se lo tragó un pez. Pero él dice, si la Biblia dijera que Jonás se tragó el pez, yo lo creo, aunque no lo entiendo. Dios es un misterio. Y como les decía, la revelación que encontramos acerca de la Trinidad es una relación más o menos de tipo como, digamos, un poquito impreciso, pero da más idea. Es de tipo pastoral. Cuando aparece la Trinidad, aparecen las tres personas de la deidad, del único Dios verdadero, que se manifiesta como Dios Padre, como Dios Hijo, como Dios Espíritu Santo. Nosotros, hermanos, somos trinitarios, aunque no exista la palabra. Es que no hay otra, como el primero que lo anunció fue Tertuliano, bueno, yo lo mencioné, ese hermano que el primero que lo sacó, que empezó a hablar de la Trinidad, no es como dicen por ahí los arrianistas, ustedes, cuando el emperador Constantino, un pagano, ahí inventaron la Trinidad. No, ya Tertuliano tenía escritos acerca de la Trinidad. Y cuando se hizo el concilio de Calcedonia, en el año 451, por ahí,
ahí se formuló el credo, la doctrina. Pero los credos, no es que nosotros no los creamos. Por ejemplo, está el famoso credo que dice que es de los católicos, el Padre Nuestro de los católicos. El Padre Nuestro no es de los católicos. El Padre Nuestro es la enseñanza que Jesucristo le enseñó a sus discípulos cómo orar. Y el credo del católico es un credo que viene de las definiciones de ellos. Creo en Dios Padre, Dios... Y me gusta que dice Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, el Espíritu Santo, ¿ya? Pero por ahí se van. Por ahí con ese tema de la filosofía griega sacaron los católicos la famosa doctrina de la consubstanciación, que viene del griego, viene de la filosofía clásica. Entonces nosotros tenemos la Biblia, creemos lo que dice la Biblia. Ahora, algunas cosas que vamos a ver, que son muy importantes, son bien interesantes, más o menos lo vamos a ver porque era necesario hacer esta aclaración para estudiar un tema tan importante como este. Pero nosotros tenemos que la conversión es trinitaria. Eso está en Tito, capítulo 3, versículos 4 y 5. Es bien fácil. Tito 3, 4 y 5. Capítulo 3, versículo. Ahí se habla que la conversión, ahí actúa el Dios trino, en una unidad perfecta, para que nosotros nos convirtamos al Señor. La salvación también es trino. Tenemos un Dios Padre que envió al Hijo. Tenemos el Hijo que murió. El que murió no fue el Padre en la cruz. Y tenemos el Espíritu Santo. Y el Señor se presentó ante Dios por el Espíritu Eterno. En la redención tenemos un Dios trino. Miren lo importante que es tener un Dios trino. Además de esto tenemos que nosotros encontramos en la doctrina de la Trinidad el bautismo. El bautismo es trinitario. Dice capítulo 28 de Evangelio según San Mateo, versículo 19. Dice, bautizándolos, dice, en el nombre del único Dios. En el nombre, y nombre de las tres personas, pero de uno. No dice bautizándolos en los nombres. A ver, búsquenme por favor Mateo 28, 18, búsquenlo ahí. Toda potestad, 18 dice en el cielo y la tierra, por lo tanto, ir y predicar el evangelio. ¿Qué hizo el versículo 19? ¿Quién lo tiene? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bautizándose en el nombre, no en los nombres, porque Dios es uno, pero se manifiesta como un Dios trino. Bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. No solamente la conversión es trinitaria, no solamente la salvación es trinitaria, no solamente el bautismo es trinitario, sino que también tenemos que la obra de Dios es trinitaria. Así de pasadita tenemos capítulo 12 del libro de Primera de Corintios, versículos 4, 5 y 6. Dice un espíritu, hay diferentes dones, pero un solo espíritu y diferentes ministerios y de un Señor, Espíritu, el Señor, y un Dios y Padre de todos, que hace todas las cosas en todo. Nos pidió la micro, pero solamente le voy a anunciar las doctrinas trinitarias que vamos a ver y las consecuencias que vamos a ver. Tenemos que, como hemos dicho, la conversión es trinitaria, la salvación es trinitaria, el bautismo es trinitario, la obra de Dios es trinitaria, la perseverancia de los santos es trinitaria. Judas, el único capítulo, versículos 20 y 21. Tenemos que la unidad del cuerpo de Cristo es trinitaria. Efesios 2, ya tenemos que la oración y la entrada a Dios es trinitaria.
Ya entramos a Dios por medio del Hijo, en el nombre del Hijo, y entramos por el Espíritu Santo. Efesios 2, 18. Bien, hay, por lo menos hasta ahora, he encontrado 7 doctrinas cardinales. Todas son trinitarias. Pero sin ir más lejos. Hoy día adoramos a Dios trino. ¿Se acuerdan que cantamos? A nuestro Padre de Dios, demos en alta voz gloria a Él, ¿ya? Al Hijo que murió y al Consolador. Nuestra adoración es trinitaria. ¿Ven la importancia y la implicancia de tener un Dios trino? Bueno, que el Señor bendiga su palabra. Gracias.